Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Gracias por sintonizar este programa. Soy Lehman Strauss, saludándole una vez más en el nombre del Señor Jesús. Bueno, continuaremos con nuestro estudio en la Epístola de Santiago y hoy vamos a considerar el capítulo 2 desde versículo 9 al 11. Primero vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos por nuestro Salvador, el Señor Jesús, por tu santa palabra, la Biblia, y por cada oportunidad de esparcir tu palabra. Te agradecemos por los muchos oyentes que son bendecidos con este estudio. Señor, utiliza este programa de una manera especial en este día. Y si algunos de los que están escuchando aún no son salvos, oh Dios, oramos para que estas preciosas almas puedan ser salvas. Y por cada creyente oramos, por los cristianos que nos escuchan, por aquellos que están gozosos del lado de la victoria, por los que están deprimidos y desanimados, por los que están enfermos. Dios suple sus necesidades. Esperamos en ti para cada necesidad. Sabemos que tú conoces todas aquellas necesidades por las cuales oramos. En el nombre santo del Señor Jesús. Amén. Vamos, queridos oyentes, a Santiago capítulo 1. Y como les decía, vamos a leer versículos 9 al 11. Dice así: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bueno, estos tres versículos, que forman una extraña paradoja, hablan simultáneamente de la pobreza y de la riqueza, los cuales son dos extremos de la vida. Y como el verdadero Hijo de Dios debe enfrentar cada uno de ellos, hay grandes lecciones para ser aprendidas aquí, queridos amigos. A algunos de nosotros no quisiéramos tener riquezas. Otros se sienten destruidos cuando no tienen nada. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Pero en caso de que Dios permita que alguno de nosotros prosperáramos materialmente en este mundo, entonces prestemos atención para aprender cuál es la actitud correcta hacia las posesiones de este mundo. Ahora, nunca he tenido el privilegio de acumular riquezas, si es que se lo puede llamar un privilegio. Yo siempre estoy agradecido y me regocijo cuando conozco a cristianos que prosperan en lo material. Soy feliz porque esta es la única forma en que la obra de Dios puede continuar, es decir, a través de dinero o de ofrendas. Y alguien tiene que pagar las cuentas y por lo tanto agradezco a Dios por cada cristiano que prospera. No todos tenemos tal oportunidad, pero en cualquier caso, el dinero puede venir, la prosperidad puede llegar y alcanzar a cualquiera de nosotros. Y es necesario que se aprendan algunas lecciones. Pero la actitud correcta también es importante, ya que usted puede ser alguien a quien Dios nunca le permita acumular riquezas materiales, y quien de ese modo permanezca siempre pobre. Por lo tanto, debemos tener una actitud correcta ante la pobreza tanto como ante la riqueza. Ahora, antes de considerar estas condiciones por separado, examinémoslas juntas brevemente. En ambas, el creyente es exhortado a regocijarse. Dice Santiago: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. El que es rico, regocíjese. Ambos son exhortados a regocijarse, y las razones están dadas. Pero aquello en lo que alguno se regocija es directamente opuesto a aquello en lo cual el otro debe regocijarse. El cristiano que es pobre debe regocijarse en que es exaltado, pero el rico debe regocijarse en que es humillado. No dejo de reconocer que este es un idioma un poco extraño, pero la Biblia contiene lo que llamamos paradojas, que parecen extrañas a la mente natural. Por ejemplo, permítame leerle algunas paradojas de 2 Corintios 6, 8 al 10. Dice Pablo:
andamos los cristianos como engañadores, pero veraces. Esta es una paradoja. Como desconocidos, pero bien conocidos. Aquí hay otra. Como moribundos, pero aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Se da cuenta? Y luego en 2 Corintios 12:10 él dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es otra paradoja. Y el Señor dijo, el que quiera ser el mayor entre ustedes, será el primero en servir. Esta también es una paradoja. Ahora, en Santiago capítulo 1 y versículo 9, nos está diciendo que el hermano pobre se regocije en que es exaltado. Muchos cristianos profesantes se quejan cuando no tienen todo. ¿Por qué? Simplemente porque han perdido la visión de nuestro verdadero llamado y dignidad en Cristo. El cristiano que carece de cosas materiales tiene posesiones que nunca disminuyen, una gran riqueza en el Señor Jesús. La pobreza a la cual Santiago se refiere aquí tiene un valor terrenal. En Cristo el creyente posee más que el inconverso más rico sin Cristo. Puede que un cristiano sea inferior financieramente, socialmente, pero no tiene necesidad de vivir de acuerdo a las normas de este mundo. Las normas de Dios no están limitadas al lugar que uno ocupa, a la cara que tenga o a la raza que tenga. No, cada persona salva puede regocijarse porque su nombre está escrito en el cielo. Lo leemos en Lucas 10:20. Y amados hijos de Dios, ustedes y yo somos un pueblo elegido, un sacerdocio real, leemos en 1 de Pedro 2:9. Como usted puede ver, pertenecemos a la familia real de Dios y por lo tanto somos herederos del reino de Dios. No permita que ninguna prueba de pobreza provoque en usted una herida moral. Y yo deseo que esto suceda en mi vida también. En el pasado me di cuenta que era más fácil regocijarme cuando las cosas venían a mí que cuando eran sacadas de mí. Y confieso que este error fue el resultado de uno peor, principalmente de la ignorancia inexcusable de mi posición y de mis posesiones en Cristo Jesús. Mi ignorancia. Santiago nos dice, el hermano de humilde condición, aquí en Santiago 1:9, es la persona pobre en esta vida, pero debe regocijarse en la posición elevada a la cual la gracia de Dios lo ha llevado. El Señor es su Salvador. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha enviado a predicar el Evangelio a los pobres, en Lucas 4:18. Y en Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. De modo que podemos ver, queridos amigos, que el Evangelio de la gracia de Dios tiene un efecto de equilibrio. A un pobre vagabundo ciego nuestro Señor le dijo, levántate, pero al rico Zaqueo le dijo, desciende. En Éxodo 30:15 dice, ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Esta era la ley de Dios concerniente a la redención de las almas en los tiempos del Antiguo Testamento. Ahora, en el momento en que un pecador confía en Jesucristo para su salvación, ese pecador, ahora creyente, se convierte en un hijo de Dios. Y si hijos, dice Romanos 8:17, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. El pobre que confía en Jesús tiene la misma posición ante Dios que los creyentes que son ricos. El precio de la redención por el alma del hombre pobre fue el mismo que el de las almas de los pecadores que tienen riquezas. Primera de Pedro 1:18 y 19 dice, fuisteis rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Querido hermano, querida hermana en Cristo, la obra que usted puede hacer para Dios es tan necesaria y fructífera como la que puede hacer un hombre rico, y posiblemente más. Dios necesita personas que realicen las tareas comunes de la vida. Todos nosotros no podríamos pagar a otros para hacer las tareas menores en la obra del Señor. Conozco a un cristiano rico que nunca se ensuciaría las manos.
en la distribución de literatura cristiana, él ayuda comprando los folletos y aún pagando a alguien para que vaya puerta por puerta para distribuirlos. Pero él mismo nunca ha ayudado personalmente en esta obra. Ahora, yo no estoy juzgando a esta persona, simplemente estoy ilustrando algo. Que el hermano de humilde condición se regocije en que Dios le ha capacitado para servirle a él en cualquier obra. En la limpieza de la iglesia, en el reparto de folletos, ministrando a los pobres y aún ofrendando. El siervo más pobre del Señor Jesucristo es un santo honrado y exaltado ante los ojos de Dios. Muchos pobres han sido exaltados por Dios por encima de los ricos en esta vida. Un obrero de mantenimiento en una fábrica, un devoto y respetado diácono cristiano de la iglesia local, invitó al gerente de la fábrica para asistir al culto del domingo. El próspero empleador aceptó la invitación y vio a su empleado dirigiendo aquel culto, ocupando una posición exaltada de ministro del Señor. Un empleador rico vino a la iglesia por primera vez y ve a un cristiano pobre que trabaja para él por simples salarios, ocupando un lugar privilegiado en la mesa del Señor. Ah, mis amigos, es común ver en este mundo a un siervo que es exaltado por su maestro en asuntos espirituales. Aquel empleado estaba por debajo de su empleador en asuntos materiales, pero el empleado estaba por lejos por encima de su empleador en su posición en Cristo. Antes de examinar lo que dice Santiago respecto al hombre rico, quiero invitarlo a compartir dos pasajes bíblicos que se refieren a nuestro Señor Jesucristo. Él dijo en Mateo 11:29, soy manso y humilde de corazón. Y en Filipenses 2:8 y 9 dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Detengámonos para pensar en estos versículos que acabo de leer. El Hijo de Dios dejó la gloria de su majestad y voluntariamente se hizo esclavo del Padre. Sí, se convirtió en nuestro siervo, en nuestro servidor. Él dijo en Lucas 22:27, yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor Jesucristo sirvió bien a Dios y nos sirvió bien a nosotros cuando se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora observe Filipenses 2, que dice que se humilló a sí mismo, no se exaltó a sí mismo. Después dice, por eso Dios le exaltó hasta lo sumo. Él se humilló a sí mismo y Dios el Padre le exaltó. Es que para el Señor de la gloria, el camino hacia arriba es primero hacia abajo, mis queridos amigos. Esta es también la forma para cada uno de nosotros. Pablo dice que este pensamiento esté en ustedes, allí en Filipenses. O mi versión bíblica dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El modelo de Jesucristo no nos deja opción. Debemos humillarnos ante Dios si queremos que Él haga algo a través nuestro. Por lo tanto, descendamos de nuestro propio trono y Dios nos exaltará cuando fuere tiempo. Que el hermano de condición humilde se regocije. La pobreza puede producir grandes riquezas, de acuerdo a 2 Corintios 8:9, donde leemos, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora, este versículo está muy relacionado con Filipenses 2 que acabamos de leer. Si Cristo hubiese permanecido en el cielo, Él no se habría enriquecido. Pero cuando bajó del cielo a la tierra, Él trajo las riquezas de Dios a cada pecador necesitado. Las riquezas de la bondad de Dios, Romanos 2:4. Las riquezas de la gracia de Dios, Efesios 1:7. Las riquezas de la gloria de Dios, Efesios 3:16. El Señor Jesucristo descendió tan bajo y se entregó tan completamente que se despojó voluntariamente de todas sus riquezas, pero no perdió nada. Nosotros somos los receptores de todo lo que Él se despojó.
Esta es la extraña paradoja de obtener riquezas a través de la pobreza. La riqueza del creyente nunca podrá ser calculada en dólares. Amados cristianos, nosotros somos ricos en paz, en justicia, en esperanza, y ninguna adversidad ni enfermedad puede quitarnos tal riqueza. Y todo porque el Señor Jesús se hizo pobre. Gracias a Dios que Él se hizo pobre. Por lo tanto, que el hermano de humilde condición se gloríe en su exaltación. Ahora Santiago se vuelve a los ricos y dice, pero el que es rico en su humillación. Este pensamiento se aproxima al menosprecio de la riqueza. Santiago advierte al hombre rico a través de toda la epístola. En el capítulo 2, versículos 2 al 6, y en el capítulo 5, versículos 1 al 6, vuelve a advertirle a los ricos. Dice frases como, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Está hablando directamente a los ricos. Ahora, un momento, piense. Estoy de acuerdo con lo que Santiago dice, ya que hay peligros asociados con el acumular riquezas. Pero recuerde que no es pecaminoso ser rico. Dios no dio premio a la pobreza, El ser pobres en lo material no nos hace creyentes espirituales. Y el hecho de ser rico en lo material no significa necesariamente que tal persona no sea espiritual, Santiago le dice a los ricos, el que es rico, gloríese en su humillación. Y en 1 Timoteo capítulo 6, Pablo dice esto acerca de las riquezas. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Escuchemos, mi amigo, lo que la Biblia nos habla acerca de los ricos y de las riquezas. Una de las trampas en las cuales muy a menudo caen los ricos es que depositan su confianza en las riquezas antes que en el Señor. Por lo tanto, se vuelven dominados por sus posesiones. Esto es peligroso. Algunas veces las riquezas hacen que sea difícil para un hombre humillarse. No siempre, sino a veces. Algunas veces la riqueza hace que los hombres sean un blanco de Satanás, quien los ataca con orgullo y un sentido de superioridad. Si alguien de los que me está escuchando en este momento es rico, recuerde, mi querido amigo, que usted no tiene nada que no haya recibido. Todo lo que usted tiene es por la misericordia de Dios. Y en este día le advierto, no confíe en sus riquezas. El apóstol Pablo dijo que son inciertas. Lo que usted posee hoy puede desaparecer mañana. Proverbios 23:5 dice, ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Lo leemos en Marcos 10:23. Hay pocos ricos que son lo suficientemente humildes como para reconocer que necesitan ser salvos. Un hombre rico vino a Cristo para preguntarle por la vida eterna. Él había heredado riquezas, pero no salvación eterna. Lo que él poseía era solo temporal y él lo sabía. Entonces el Señor Jesús lo probó para ver si él estaba dispuesto a dejar de lado sus riquezas temporales para obtener la vida eterna. Pero saben, el joven se sintió triste y se alejó apesadumbrado porque él tenía muchas posesiones, dice Marcos 10:22. Esta conversación alcanzó a todo el grupo que estaba con él. Y el Señor luego dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. El diablo pone muchas y variadas barreras en el camino de todos los que desean ser salvos. Y en el caso del joven rico, era su dinero. Luego Jesús agregó, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, nuestro Señor no nos está diciendo que es imposible que una persona rica sea salva, No. Lo que Él está afirmando es que es difícil que una persona rica sea salva. La hipérbole del camello y el ojo de una aguja
enseña que el amor a las riquezas impide que la persona llegue a confiar en Jesús para su salvación. Ese es el punto. Por lo tanto, si alguien confía en sus riquezas y su confianza en las riquezas es un obstáculo para humillarse ante el señorío de Cristo, entonces esa persona nunca podrá encontrar la salvación. Hay otro ejemplo bíblico que Jesús enseñó en Lucas 16, 19 al 31. Era el pobre mendigo llamado Lázaro, quien murió, y su alma fue llevada por los ángeles de Dios para estar con los creyentes que habían muerto en el Señor. Pero atención, no porque era pobre, sino porque era creyente. Luego llegó el tiempo en que el rico también murió y fue al infierno a estar en un tormento consciente. Pero atención, no porque era rico simplemente, sino porque no quiso creer. Así podemos ver que es muy difícil que un hombre con riquezas entre al reino de Dios. Ahora bien, regresemos a Santiago. Aquí él está diciendo que el creyente rico se gloríe en su humillación. Para un judío aceptar a Jesucristo significaba ser destituido de toda su herencia. Era separado completamente de sus familiares como si estuviera muerto. Además, ¿sabe? Sus parientes podrían llegar a celebrar un servicio funerario por él. Tal persona sería considerada muerta simplemente por haber negado la religión judía y por convertirse en cristiano. Ahora, esta práctica no ha sido del todo eliminada en nuestros días, Pablo en aquel entonces dijo en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquel hombre, Saulo de Tarso, que llegó a ser el piadoso apóstol Pablo, se había despojado de todo, pero él se regocijaba, porque perdiendo prestigio y posesiones terrenales, había ganado riquezas eternas en el Señor Jesucristo. Cuando una persona rica se salva, como cualquier otro cristiano, es llamado a una vida de separación. No significa que de inmediato salga de una clase social y rica de inconversos a una clase social rica de personas salvas. Si su corazón es sincero con Dios, descubrirá que en Cristo Él no es superior a sus hermanos en Cristo que son pobres. ¿Por qué el hombre rico debe gloriarse en su humillación? Bueno, Santiago lo dice en estos versículos. Porque así como la flor de la hierba se seca, él se marchitará en todas sus empresas. Cuando la muerte viene, mi amigo, el rico será igual al pobre. Ambos deben dejar todo atrás cuando llega la muerte. Una hermosa flor no florece para siempre, porque pronto su vida y su hermosura desaparecerán. Es hermosa mientras dura, pero su período de vida es muy corto. Aprendamos la lección, queridos amigos. La muerte separa al hombre de sus riquezas para siempre. Que el cristiano rico se regocije en su riqueza eterna en el Señor Jesucristo. Bueno, Santiago tiene algo más para decir acerca del dinero. Leamos el versículo 11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Lo advierte? Así como la hierba y las flores se secan con un viento seco y caluroso, así también el rico en sus riquezas se marchitará en este escenario terrenal. ¡Oh, qué advertencia para los ricos! Amigos, si Dios les ha bendecido y prosperado, agradézcanle por eso. Si ustedes han ganado su dinero honestamente, entonces disfrútenlo, pero adminístrenlo de acuerdo a las Escrituras. Hagan tesoros en el cielo. Puede ser que ahora Dios tenga algo para decir a algunos de ustedes respecto a la clase de ministerio que ha bendecido sus corazones hoy. Estoy seguro que Dios, por medio de su Espíritu y su palabra, ha hablado a muchos respecto al ministerio de la radio. Estamos alcanzando personas que no son salvos. Me gustaría que ustedes pudieran leer las cartas que nos llegan a menudo pidiendo ayuda y consejo espiritual y preguntando cómo pueden ser salvos. Y también leer cartas de aquellos hermanos pobres materialmente, pero que aún así ofrendan a este ministerio. Bueno, nos despedimos hasta nuestro próximo programa.
continuaremos por la gracia de Dios con nuestro estudio en la carta de Santiago. Será hasta entonces. Dios les bendiga ricamente. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.